gracias por estar acá. Hoy en este live que quiero compartir con ustedes cómo dar ese primer paso para identificar y empezar a sanar esas heridas de la infancia. Hoy quiero compartirte también este espacio para poder allí también generar una reflexión e invitarte a que seamos cada vez más conscientes de cómo esas heridas que se generaron en la infancia pueden para nosotros traer consecuencias en nuestra vida adulta. Entonces, importante que cada uno de nosotros identifiquemos cómo estas heridas de la infancia nos han acompañado también en la vida adulta y de qué manera podemos identificarla. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a cada una de las personas que se han venido conectando. Quiero compartirte que es grato para mí tenerlos en este espacio y hoy también invitarlos que aún siguen las inscripciones abiertas para nuestro taller, cómo sanar esas heridas de la infancia para que no nos acompañen en la crianza de nuestros hijos. Ese es el taller que a partir de hoy empezamos en vivo, ya posteriormente tú lo vas a poder adquirir ya grabado, pero vamos a generar este espacio en vivo. ¿Por qué? Porque es importante que cada vez nos conectemos más, podamos generar también esta cercanía y podemos identificar aspectos que sigamos y que debemos seguir fortaleciendo. Entonces quiero compartirte que también en este live hago también esta apertura para que tú también te permitas identificar qué heridas de la infancia te han venido acompañando, qué heridas de la infancia muy seguramente muchos de nosotros decimos que en ese momento era algo normal. ¿Pero por qué? Porque hemos venido cargando también con unas creencias y como toda creencia es una verdad que se asume, hemos venido cargando con esas creencias y en cierto momento nos da temor transformarlas. ¿Por qué? Porque transformarlas requieren de nosotros también, que nosotros seamos también cada vez más conscientes y nos permitamos también generar espacios para poder transformar eso. ¿Y qué sucede? Que en estos procesos de transformación muchas veces generan para nosotros dolor. ¿Y por qué generan para nosotros dolor? Porque es ir a estos espacios de la infancia, ir y recordar estas vivencias, ir y quizá remover algunas de las situaciones que allí sucedieron. Y esto duele, ¿por qué? Porque es volver a revivir toda esa situación, porque es quizá volver a sentir esa emoción. Son muchas cosas que llegan en este momento, sin embargo, ¿cuál es mi invitación? Y es que nos permitamos sanar esas heridas que tuvimos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nosotros las guardamos, las camuflamos, pensamos que no pasa nada, pero inconscientemente están generando otros procesos también en nuestros hijos y también en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, por eso te quiero invitar para que podamos ir a estas heridas de nuestra infancia y poderlas transformar. Y aquí te decía que cuál es también como ese primer paso que yo di para poder identificar esto, cuál es ese primer paso que di para quererlo hacer, para quererlo transformar. Y te comparto a través de mi vida porque siento que es importante que conectemos también con la experiencia que cada uno hemos vivido. Y quizá esta experiencia que yo tuve pueda ser la que tú en este momento estés teniendo. Entonces, para mí, ir y revivir estas situaciones de la infancia, claro, nos traen dolor, nos traen en muchas cosas también temas de culpa, temas de frustración, y vienen a nosotros y a nuestra mente muchas situaciones que quizás decíamos nosotros las hubiésemos podido evitar. Sin embargo, en ese momento no se dieron. Y son situaciones que es importante que nosotros cada vez hagamos más conciencia y las podemos empezar a sanar. Y ese primer paso que yo di y es el que te quiero invitar a ti, es uno, aceptarlas y reconocerlas. ¿Por qué? Porque cuando seguimos ocultándolas, cuando seguimos nosotros también como camuflando estas heridas que hemos vivido, de una u otra manera se están reflejando en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces es importante, ese primer paso que damos es aceptar, ir a identificarlas, ir a identificar esas heridas que tuvimos. Y tú dirás, pero ¿como cuáles heridas? Yo en mi infancia no tuve heridas.
en mi infancia todo fue muy tranquilo. Sin embargo, una de estos aspectos que también nosotros en nuestra infancia creemos que en este momento no las tenemos. ¿Por qué? Porque las queremos ocultar, queremos que sigan allí ocultas y sin embargo se nos están manifestando en otras áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo la puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar esas heridas de la infancia que me han venido acompañando? ¿Cómo puedo ir? Y tú dirás, pero ¿qué heridas? ¿Qué heridas son las que tengo que ir a identificar? Hay diferentes tipos de heridas y doy la bienvenida a cada una de las personas que se están uniendo a este espacio. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá. Estamos dialogando frente a cuál es ese primer paso que debemos dar para identificar esas heridas que nos han acompañado también desde la infancia. Y te decía también que una del primer paso que nosotros debemos dar es aceptar e identificarlas. Ese es el primer paso que nosotros debemos dar. Nosotros cuando no aceptamos que tuvimos una herida o una situación en la infancia, vamos a seguir, como les decía, como guardando, escondiendo allí estas situaciones que de una u otra manera se nos están manifestando en diferentes áreas de nuestra vida. Pero que aquí lo que queremos también es empezar a identificar es cómo no queremos que estas situaciones que nosotros vivimos en la infancia se repitan en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, así nosotros no les compartamos a nuestros hijos lo que sufrimos, lo que vivimos, las situaciones que se generaron en nuestra infancia, de una u otra manera a través de nuestros actos y de las situaciones y todo lo que generamos con ellos lo están recibiendo. Entonces, cuando yo ya lo reconozco y lo acepto e identifico cuál es esa herida de la infancia que ha venido marcando no solo en la crianza también con mis hijos, sino en diferentes áreas, allí yo ya me permito romper también este patrón y empezar a sanar, y a sanar conmigo misma y en coherencia a sanar también con mis hijos. Entonces, esa es la invitación que te quiero hacer. Te voy a compartir aquí cinco tipos de heridas que se dan también en la infancia, que son unas de las más comunes y que es importante que tú las identifiques y que las puedas tener presente para ir y revisar si algunas de estas heridas han acompañado o te acompañaron durante la infancia y de qué manera se han seguido mostrando en diferentes áreas de tu vida. Y una de las heridas que también se presentan en estas situaciones en la infancia es la herida del abandono. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros quizás en la infancia estuvimos mucho tiempo solos o quizás no vivimos con ambos padres, uno de ellos tuvo que irse por diferentes situaciones, pero se generó allí también esa sensación. ¿Y por qué esa sensación? Porque en esta edad de nuestros niños, de los 0 mesecitos hasta los 6, 7 años, todo lo que nosotros como adultos digamos a nuestros niños, ellos lo asumen como su verdad. Por eso es importante el amor y el acompañamiento y la presencia en ellos todo este tiempo. Porque si nosotros no somos claros también con darle a conocer por qué se sucede una separación y no entrar tampoco al detalle, pero sí comprender y hacerle entender al niño que no es culpa de él, porque él puede asumir que una separación puede ser a causa de que él está, y él lo asume y lo va tomando también como una situación de abandono. ¿Por qué? Porque sus padres lo dejan, sus padres se separan y siente que es por culpa de él. Entonces, ¿cómo estamos también nosotros revisando este aspecto también con nuestros hijos para que ellos no carguen con estas situaciones y estas culpas desde la infancia? Entonces, esa es una de las razones y una de las situaciones que se ven en la infancia, y es la herida del abandono. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a sanar, a identificar si en nosotros hubo esta herida o quizás no? Entonces, identificar esa primera herida. Otra segunda herida que también sucede en la infancia es la herida del rechazo. Y como te decía, todo lo que nosotros manifestamos y decimos a nuestros niños lo asumen como verdad. Si un niño se siente desplazado, se siente herido, se aísla
y todos estos aspectos, o hasta en la misma institución donde él participa, siente estas manifestaciones, él va a asumir desde su infancia una herida de rechazo. Digamos que en estos casos también se ve mucho con el bullying. Entonces, como nosotros estamos también generando acciones para que eso no se dé, y cómo estamos fortaleciendo nosotros emocionalmente a nuestros hijos para que ellos no permitan que algunas de las palabras que dicen otras personas le puedan herir y lo puedan llevar a hacer o a complementar todo esto con situaciones un poco más graves o más hirientes también para él. Entonces, mire cómo todo esto que a veces pensamos que no tiene sentido, y que en algunas ocasiones pensamos, no, eso así sucedió, así pasó, pero pues eso no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la raíz de cada una de estas situaciones, tienen profundidad un sentido, y tienen profundidad también algo que la desató. Entonces, a eso es lo que debemos ir nosotros para poderlo identificar y poderlo ir transformando. Cuéntenme por acá si me escuchan bien, si vamos bien. Esa sería nuestra segunda herida, que sería la herida del rechazo. Y una tercera herida también que sucede durante la infancia es también la herida de la injusticia. Entonces, cuando creemos que lo que brindamos o lo que estamos también dándole a nuestros hijos, creemos que no es lo justo, y a veces también consideramos que, y muchas veces lo camuflamos también con el tema también económico, y hacemos estas comparaciones como que el otro niño puede tener más porque nosotros como que no merecemos eso que el otro también puede tener. Entonces hemos creado también estas heridas de esas injusticias, porque hemos sembrado también en nuestros hijos desde pequeños como esa falta también de amor, esa falta de merecimiento, el creerse menos que el otro, el creerse inferior, el no sentirnos también que somos y que podemos generar con ellos diferentes acciones y que todos somos iguales. Entonces, muchas veces se ve esta herida de la injusticia. ¿Por qué? Porque también nos sentimos de esta manera y de esta manera se nos trata. Entonces, ¿cómo? También estamos transformando eso. Nos sentimos inferiores en muchos trabajos, así como adultos. Vamos y pues ya nos sentimos con esta sensación de inferioridad. Entonces, como que todo llega en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque también nosotros lo hemos permitido, también nosotros hemos permitido muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos también paso a paso transformando eso? Y hay son 5 que te quiero compartir acá, y hay otra herida que es una herida también muy profunda, y es una herida que, igual que las otras, deja huellas también trascendentales, y huellas que es importante que las identifiquemos y las cambiemos. Y es la herida también de la violencia. ¿Por qué? Porque esta de la violencia abarca muchas cosas: la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica. Entonces, ¿cómo fuimos también afectados en la infancia por este tipo también de heridas? Quizás el abuso, quizás porque fuimos abusados en algún momento, tomamos también esto y se generó esta situación, y muchas veces se quiso como tapar, esconder. ¿Por qué? Por el temor a no asumir que no está bien lo que nos está sucediendo, por temor a no tener confianza al decirle a los padres qué está sucediendo, y temor también, ¿por qué? Por el rechazo, porque también te pueden rechazar. Entonces, gracias Flor por compartirnos, me encanta lo que compartes, muchas gracias por estar aquí. Y sí, como les compartía, es importante que identifiquemos estas heridas, porque a veces como que se camuflan tanto, haciéndote sentir que lo que está pasando está bien. Y en esta edad de los niños, la manipulación y todos estos aspectos toman mucha relevancia. ¿Por qué? Porque quieren hacer también sentir al niño que si habla, que si dice, sucede algo, y el temor que él carga desde esta edad tan temprana, pues es algo que es importante que nosotros identifiquemos para que no lo viva. Y para que no lo viva, ¿por qué? Porque esto mismo genera consecuencias
también cuando sea padre, cuando sea madre. ¿Por qué? Porque vas a querer también, si a mi hijo quiero evitar que no le suceda eso. Y para evitar que no le suceda eso, entonces vamos al exceso. Como yo quiero evitar que no le suceda eso, lo sobreprotejo. Entonces aquí también estoy fallando. Entonces, ¿y por qué estoy fallando? Porque no me he permitido sanar esa herida que tuve en mi infancia. Entonces, una vez un niño me dio un beso en la boca y yo apenas tenía 4 años. Si eso le pasara a mi niña, ¿qué debería decirle? Claro que sí, digamos que en esta edad, cuando los niños estamos en estas edades también de 4, 5 años, digamos que empieza también, ellos están en una etapa de exploración y quizás ahí hay varios aspectos que es importante tener presente. Uno, el niño suele hacerlo porque ve a sus padres hacerlo y ve que está bien. El niño también puede hacerlo porque, digamos que en algún momento, y es una de las, también como de las, prácticas que es importante transformarlas, si es que muchas veces a nosotros cuando éramos pequeños, digamos que en mi caso no sucedió, pero veía que a otros niños sucedía y aún lo veo, y es que como padres nos despedimos con besos en la boca a los niños. Entonces, esta es una práctica que es importante que la revisemos porque no está bien. No está bien ¿en qué sentido? En que el niño lo puede ir a hacer también con otras personas y piensa que es una práctica adecuada, o sea, que está bien hacerlo. Pero si un niño llega y realiza esto, sí es importante tampoco atacarlo, tampoco juzgarlo. Es importante también preguntarle también cómo se dio o por qué, y ya digamos que parte de esta confianza y es apenas el niño lo dio inmediatamente, si la niña tiene confianza con sus padres, van y le comentan. Entonces no es verlo tampoco como algo terrorífico, pero sí es empezar con el niño a decirle cómo empezamos a nosotros a poner también límites con ellos. Entonces, si la niña desde pequeña nosotros les estamos diciendo que es importante cuidar su cuerpo, que es importante cuando se generen este tipo de acciones, también decirle al niño, y más cuando ya se tiene 4 años, que la niña ya puede decir, eso no, a mí no me des besos, como poner ese alto. ¿Por qué? Porque ya cuando ellos aprenden desde pequeños a también poner estos límites con la otra persona, digamos que son niños que van a tener herramientas también para poder cubrir, como fortalecer y también generar estas herramientas de prevención en ellos mismos. Entonces, ¿cómo le decimos a esta niña de 4 años si eso le pasara, si llegase a pasarle? Inmediatamente también es la confianza hacia el adulto. Y es entonces cómo voy, le digo a mis papás y ellos también, de qué manera me preparan para yo empezar a generar estas acciones de prevención conmigo misma. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar como padres allí en todo momento. Pero si esto sucede y mi hijo me dio esa primer señal, yo empiezo ya desde ahí, porque ya me está dando también el permiso para que lo empiece a orientar frente a todo lo que puede pasar allí también en esta etapa. ¿Por qué? Porque surgen también etapas en los niños de exploración de su cuerpo, de diferentes también exploraciones de su cuerpo, que es importante que nosotros también a ellos mismos generarle cómo también pueden explorar ellos su cuerpo y no generarles esos tabú como eso no se hace, esto es prohibido, usted ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué? Porque esto mismo lo que está generando en ellos es que estas situaciones se vean como algo malo. Pero entonces, algo malo en ellos mismos, hablo cuando ellos empiezan a explorar su cuerpo. Pero ya cuando entra una tercera persona a generar estas conductas o estas caricias, es importante cómo nosotros a nuestros niños empezamos a enseñarles estrategias de prevención, de cómo puede empezar a prevenir su cuerpo. Y una primera estrategia de prevención, y más en estas edades, es la confianza que el niño tiene para decirle al adulto, me está sucediendo esto. Entonces, ¿cuál es esa confianza que yo le he dado también a mi hijo para que él me lo comente? Porque si no me lo comenta, puede seguir sucediendo y digamos que en algunos casos puede seguir sucediendo y se aprovechan de que el niño no dice nada porque sienten que esto está bien.
Entonces, sí es importante el tema de confianza, de cómo estamos confiando también en nuestros niños, de cómo estamos abriendo en ellos estos espacios de confiar, de que comenten lo que les sucede, de también ser muy observadores. Digamos que todo esto lo podemos ver en los juegos que desarrollan nuestros niños. Entonces, esa es la invitación que te quiero hacer para este espacio. Esa es la invitación que te quiero hacer también para el taller que llegará el día de hoy, que están totalmente invitados. Hoy a las 6 de la tarde iniciamos nuestro taller, cómo empezar a sanar, identificar esos dolores de la infancia y cómo transformarlos para que no nos acompañen en la crianza de nuestros hijos. Gracias, Javier, claro que sí. Entonces, esas son las heridas que te quería compartir hoy. Y me quedó una última herida, y era la herida de la humillación. Entonces hay 5 heridas que las que te he estado manifestando y que es importante que nosotros las identifiquemos en nuestros niños, cómo los han acompañado también durante su infancia y también cómo nos han acompañado como adultos y no nos hemos permitido a ir a identificarlas y transformarlas. Esa es la invitación que te quiero hacer también para el día de hoy, para que continúes allí en estos espacios, porque como les decía también en el taller y en todos estos espacios que hemos abierto, también es la apertura ya para cierre de año y empezar a dar ese segundo paso. Iniciamos con este primer paso, que es cómo identificar esos dolores de la infancia para que no nos acompañen en la crianza de nuestros hijos. Ese es el primer paso que dimos y es a través de este taller. Pero ya viene un segundo paso y un segundo paso cada vez más consciente, cada vez también ya partiendo de esta base también importante, porque si no lo reconocemos, no lo podemos transformar. Entonces dimos este paso y damos un segundo paso y es cómo empezar a acompañar y a generar todo este proceso y ser cada vez padres y niños conscientes. Entonces ese segundo paso a partir del día de hoy, y es a nuestro mentoring grupal Padres Conscientes, Niños Conscientes. Entonces, a partir de la fecha también ya se abren las inscripciones para nuestro mentoring grupal. Entonces, quería compartirles eso, quería darles estos tips también frente a estas heridas de la infancia, cómo dar ese primer paso, y ese primer paso que te decía es empezar a identificar y aceptar que nosotros tenemos unas heridas. ¿Y cuáles? Te di cinco de las heridas emocionales que nos pueden estar o que nos acompañaron en la infancia o que pueden estar acompañando a tus hijos, cómo identificarlas, y mucho más profundo lo veremos también y lo ahondaremos tanto en el taller como en el mentoring grupal. Entonces, gracias por haberse permitido este espacio y nos vemos muy pronto. Estaremos aquí compartiendo en estos espacios todos estos días para también abrir este espacio para preguntas si tienes alguna duda frente al mentoring, frente al taller. Todo allí dispuesto para responderte. Gracias. Feliz y feliz día para todos. Gracias Flor, gracias Eliana, Javier, que tengan un feliz día. Y cada una de las personas que se conectaron, gracias por haber estado ahí presente. También a Cafecito.com, que también se conectó, gracias por haber estado en este espacio. Un abrazo y feliz día.